Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en su programa El Rincón de la Fe, pues ya de regreso después de lo que fue la Semana Santa y de este programa tan especial que tuvimos en abril, ¿no? Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarte nueva cuenta y a todos nuestros amigos del Rincón de la Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Los invitamos a que le den compartir, nos dejen sus saludos, sus comentarios y todas estas ideas que tengan para poderlas abordar en este panel, que como siempre estamos abiertos a sus sugerencias y comentarios. Y pues estamos arrancando justamente un quinto mes que ha tenido muchísimas celebraciones en los hogares. Acabamos de celebrar justamente el Día de la Madre y pues obviamente la figura más importante de la fe católica es justamente la Virgen María, la Madre de todos. Lo hemos platicado en diferentes programas que tiene hay varias avocaciones a la Virgen María. Unos piensan de que por qué tiene tantos nombres, tantos colores y representaciones, pero bueno, la Iglesia Católica siempre ha mencionado que es solo una imagen y la representación es el amor y cariño que tiene la Virgen María hacia nosotros. Igual hemos hablado de que también tiene, pues, en cierta manera el permiso de poder de entrar al infierno justamente a rescatar, a salvar algunas de las almas que se encuentran en el purgatorio. Así es, y bueno, pues es muy importante pues recordar que a lo mejor en algunos lugares todavía están retomando esto del rezo del rosario, porque es el mes mariano, ¿no? Y mucha gente acostumbraba que en esta temporada pues se hacía este rezo, ¿no? Y que los niños iban vestidos de blanco a ofrecer flores. Ahora a lo mejor ya no van vestidos de blanco a ofrecer flores, pero algunos lugares tienen esta costumbre y a la fecha se sigue pues haciendo este rezo del rosario, ¿no? Algunas parroquias, algunas capillas, algunos templos todavía tienen esta costumbre como tal y bueno, la están retomando justo después de la pandemia, ¿no? Que esto hizo que en muchas iglesias muchos fieles pues se fueran a sus casas y que pues se evitara justamente el acudir a las iglesias, pero pues lo hacían todo vía redes sociales, ¿no? Que fue una de las formas en las que ahora pues la mayoría de los católicos pueden ver justamente todo esto, ¿no, Quique? Sí, y de hecho, pues justamente la Arquidiócesis de Puebla acaba de anunciar en días recientes de que se prepara la procesión con la imagen de Nuestra Señora de la Defensa, la cual va a estar procesando pues alrededor de la catedral. Recordemos que esta iglesia se encuentra colocada pues en el altar de los Reyes, allá en la catedral, por lo que tengo entendido. Sí, esta imagen pues está ahí, esta Virgen de la Defensa y también en algunas capillas es la misma Virgen de la Virgen de la Defensa es la misma Virgen que también le pueden llamar la Virgen del Camino, es justamente la Virgen María con Jesús ya muerto en sus brazos, o lo que conocemos, o todos ubicamos a esta Virgen como la piedad de Miguel Ángel, esta imagen que vemos en algunas esculturas es justamente esta Virgen de la Defensa que aquí la tenemos en la ciudad de Puebla y está ubicada pues justamente ahí en la catedral que está pues en pleno centro histórico y bueno, un lugar pues muy reconocido por todos aquí en Puebla. También se encuentra esta imagen y tiene su templo para su adoración ahí en la Vía Tliscayot, que es justamente la Virgen del Camino, ¿no? Es esta misma Virgen, ¿no? Así es, la gente que pueda estar presente va a ser el día martes 24 de mayo a las 5 de la tarde y estará saliendo de Catedral para hacer un recorrido en el primer cuadro del centro histórico. Entonces la gente que vaya estando en el centro y se encuentre pues una procesión, pues es justamente la imagen de Nuestra Señora de la Defensa. Sí, estará recorriendo pues los lugares de ahí de alrededor del Zócalo de Puebla, ¿no? Supongo que pasará por la 16 de septiembre, la 3 Oriente Poniente, que está cerrada, en lo que es la 5 Oriente Poniente, más o menos, pues en este cuadro, ¿no? Y lo que ya es Juan de Palafox, iba a decir Reforma, pero no, ya es Juan de Palafox, este
entorno y hay posiblemente algunas otras calles pues muy cercanas a estas, pero podría ser esa porque además la imagen no es muy grande, es una imagen relativamente pequeña. Recuerden que para procesionar no todas las imágenes que procesionan son imágenes grandes, justamente para poder pues cargar, ¿no? A la imagen y que en ocasiones pues te organizas, llega la gente, los fieles y pues la carga, ¿no? Recordemos que esta imagen es justamente una de las más veneradas aquí en Puebla y justamente porque pues aquí había algunas plagas, había problemas de algunas pandemias, algunas enfermedades hace algún tiempo y ahora justamente pues esta Virgen lo que trata de demostrarnos o de enseñarnos es justamente eso, ¿no? La defensa de esta ciudad ante pues los problemas que se han suscitado, las pandemias y bueno, ahora el problema de seguridad, pues también, ¿no? El estar cerca justamente de la fe, sobre todo para los católicos. Sí, de hecho es justamente las palabras que menciona el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa al respecto. Mencionaba que pidamos que nos proteja, que tengamos salud, pidamos por nuestros hermanos, por las familias que sufren la ausencia de sus seres queridos, que la señora de la defensa nos defienda de la enfermedad y de la pandemia. Esto fue lo que expresó el líder de la Grey Católica en Puebla. Se me hace interesante estas palabras que mencionó, por las familias que sufren la ausencia de sus seres queridos. No solamente la enfermedad pues ha hecho que se encuentre una silla vacía en los hogares, una foto colgada hacia el recuerdo de alguien que ya no ha vuelto, y pues tanto el tema de la enfermedad, el tema de la inseguridad han estado presentes en los mensajes justamente del arzobispo acá de Puebla. Sí, justamente pues el retomar, ¿no? Esta parte donde los católicos pues pensamos en nuestros seres queridos, en el más allá, ¿no? En un Dios que existe y aferrarnos justamente a Él, ¿no? Para pues tener la fortaleza y salir adelante luego de algún problema o alguna situación por la falta de alguno de nuestros familiares, de alguno de nuestros seres queridos, que en ocasiones pues es justamente un tema muy difícil, ¿no? El poder abordar estas situaciones, Quique. Así es, y bueno, entrando en materia del tema del día de hoy, amigos del Rincón de la Fe, que no se les olvide compartir justamente esta transmisión. Estamos de regreso para hablar no solamente de temas de creaciones, de mitos, sino también de historias, leyendas y temas que puedan tener un debate muy interesante en el tema pues de las creencias, que sabemos que cada mente pues es un universo. Hay que tolerar, hay que respetar y también ser abiertos y tener esta retroalimentación. Y justamente el tema del día de hoy que vamos a platicar es justamente, ¿existe o no existe Dios? Sí, que es un tema muy polémico, un tema muy fuerte y un tema que muchos todavía nos hacemos esa pregunta, ¿en realidad existe Dios? Y justamente yo creo que para empezar, no todos hemos sido la gran mayoría de la humanidad, no hemos sido tan afortunados como para conocer a Dios, ¿no? De hecho, en la Biblia, la única referencia que hay cuando se presenta Dios justamente es a un personaje, a Moisés. Él fue el único que vio justamente a Dios, ¿no? A él se le apareció y si algunos hemos visto o hemos leído la Biblia o hemos visto la película justamente a los 10 mandamientos, se ve como es esta representación con fuego. Con fuego y él justamente él es la única persona que lo ve, ¿no? Y le cuesta trabajo verlo a la cara, ¿no? Es lo que se cuenta y lo que se está escrito. Pero en realidad ninguno pues hemos tenido justamente esta fortuna. Por eso es que para muchos, y no nada más en la religión católica, en todas las religiones, pues es un tema muy difícil y que muchos lo explican gracias a la fe que tienen, ¿no? De hecho tiene diferentes nombres, ¿no? Algunos lo mencionan como el creador,
como Dios, como Jesús, el como, Mesías, inclusive también algunos lo mencionan. como Yahvé, Yahvé. Jehová, eh, y hay, ahora sí, es más, en la Biblia, justamente cuando el pueblo hebreo habla justamente de este Dios creador, pues le llama por respeto el que no tiene nombre, ¿no? Y así, entre los judíos, así lo denominan, ¿no? Como También hay su otro pasaje, nombre. otra frase que dice, yo soy el que soy. Es la Justamente. definición que él mismo se da, ¿no? Yo soy el que soy, pero también la gente que no tiene tal vez una creencia en alguna religión, que solamente cree en sí o en las energías o en su capacidad, llegan a veces a dudar, ¿no? Si en verdad existe o no existe, o están realmente solos, de estas personas que se declaran que no siguen a ninguna religión, pero creen en algo, algo más grande que ellos. O hay gente que simplemente no creen que haya algo más que ellos y por eso llegan a tener esa seguridad o les empieza a ir bien o simplemente le atribuyen algunos problemas a circunstancias externas, pero no a circunstancias sobrenaturales o de este tipo. Y de hecho, o sea, como bien lo dices, ¿no? Las personas que no tienen una fe a una determinada religión, pues hablan justamente de la energía, de, ahora sí, de un ser supremo, porque en muchas ocasiones hay gente que te habla del ser supremo del Padre, que es como le llegan a llamar justamente al Dios, ¿no? Y hay gente que pues también cree en diferentes dioses, no en un solo Dios, sino cree en diferentes dioses, y son relativamente pocas las religiones que hablan justamente de un Dios único, ¿no? Sí, de hecho, igual está este debate, ¿no? De quién creó a Dios o quién creó al hombre, si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios por esta necesidad de tener, de no tener inclusive respuestas a las preguntas más, las respuestas existenciales, ¿no? De dónde venimos, por qué estamos aquí. Entonces también este pequeño debate de quién creó a quién, que inclusive también se ve reflejado en las pinturas Sí. ahí vemos, ¿no? Esta pintura del choque de los dos dedos, ¿no? Entonces, que la figura de Miguel Ángel, donde está del lado superior derecho, que es la imagen de Dios, dicen que es la figura justamente del cerebro, ¿no? Entonces él da a entender de que pues el cerebro fue el que creó a Dios con la necesidad de explicar todo lo que no ha tenido una explicación como que lógica. Porque de hecho, ahora sí, desde el inicio, el hombre siempre ha tenido esta necesidad de creer en algo, de tener una fe, de pensar que hay alguien más allá de él, ¿no? Y esto, pues justamente es lo que ha representado justamente a Dios. Y como lo decimos, ¿no? No hay una pintura, no hay nada que con el que veamos justamente ese Dios, y todo lo hacemos en las religiones por los dogmas de fe que cada religión tiene, ¿no? Por ejemplo, en la religión católica, cuando hablas justamente de estos tres dioses en una sola persona, pues se habla justamente de esta divina Trinidad, donde se pinta en ocasiones a Dios Padre como el anciano, a Dios Hijo como más joven y con una cruz, que sería Jesús, y el Espíritu Santo, que siempre lo vemos con una palomita, ¿no? Hay algunas religiones donde se ve el ojo, pero pues estamos hablando de estas tres personas, ¿no? Que hay dentro de esta, como le llamarían muchos, ¿no? De esta Santísima Trinidad, donde están justamente estos tres dioses presentes para la humanidad, ¿no? Hay religiones donde no se habla de esta Trinidad, pero se habla de un Dios único. Por ejemplo, testigos de Jehová que hablan de Jehová o de Yahvé, ¿no? Y aparte todo esto también viene de tradiciones, no es algo que se haya inventado desde que nació la iglesia. El hecho de creer en algo o en alguien, pues viene desde los tiempos de las primeras civilizaciones, desde Mesopotamia, todos los vestigios arquitectónicos que se han encontrado en Egipto, también aquí en este lado del continente de América, ¿no? Que se sabe que las culturas prehispánicas de la Mesoamérica
pues tenían diferentes deidades y a cada uno le atribuían ciertas divinidades del sol, la siembra, la Sí, fertilidad, el agua, el fuego. Entonces también vemos que es una tradición que viene de muchísimos siglos y que también se ha estado adaptando, puesto que el hombre también necesita creer y estas nuevas corrientes de interpretación como la cientología, pues también buscan, ¿no? sí, darle justamente este, pues tono místico, por así decirlo, a estas creencias, ¿no? Como lo decimos, todas las civilizaciones han tenido sus propias, de hecho, han tenido sus propias mitologías y justamente hablan de esto, de cada uno, creían dioses, ¿no? Por ejemplo, como bien lo decían, ¿no? Y sobre todo las civilizaciones más antiguas, todos han hablado no de un dios, sino de varios dioses, pero dentro de todos esos como que había uno, ¿no? Ujú. El supremo, por ejemplo, en el caso que se me viene a la mente y que es de los que más conocemos, Zeus, que es el dios supremo de los griegos. Y de ahí también una cantidad pues inmensa de Ajá, dioses, Dios del amor, de de la la guerra, guerra, del vino, de de la las... muerte. Sí, es más, apenas no hace mucho, este, conocía a la diosa, hay una diosa para el hogar, por ejemplo, con los griegos, y yo la verdad la desconocía, o sea, sí conocía algunos dioses griegos, pero a ella en Ujú. particular no la conocía, y de hecho hay una diosa del hogar, y que, por ejemplo, también tiene su símil en la civilización romana. Igual aquí entre los mexicas, pues también hay las mismas, ahora sí, las mismas deidades las teníamos aquí en México, ¿no? A lo mejor cambian los nombres, pero siempre hablamos justamente de este tipo de mitologías, ¿no? En cada una de las Ujú, civilizaciones. así es, y pues vemos que si nos vamos por regiones, por culturas, encontramos que estas civilizaciones y hoy en día las comunidades también tienen sus creencias y es algo tan fuerte que, o sea, tú sales en la noche, bueno, ahorita ya en las ciudades ya no es posible ver tantas las estrellas, pero tú sales en la noche y miras hacia el cielo y ves las Ujú. estrellas y te empiezas a preguntar, ¿no? ¿Qué Ok. somos en el universo? ¿Por qué está oscuro? ¿Por qué están las estrellas? ¿Ves que dice que las estrellas Ujú. son simplemente planetas que ya explotaron, que simplemente es el destello de la luz que se ve? Uno le atribuye que la estrella es tu oportunidad de pedir un deseo, los cometas inclusive, ¿quién crea los cometas? ¿Cómo es que la gravedad se mantiene en rotación en la Tierra? Ujú. Entonces, cuando ves así la noche, el cielo estrellado, sí te llegan estas preguntas, ¿no? Como de, no sé, de filosofía, de experiencia, de encontrar la razón, porque eso es lo que también está ligada. Aparte de creer, es buscar la razón por la que estás acá Ujú. vivo, ¿no? Porque hay gente que fallece o te pudo haber pasado una tragedia y a ti te tocó salvarte y te preguntas, ¿cuál es tu razón de vida? Y la religión también te ayuda justamente a entenderla. Sí, y creo que es un todo, ¿no? El creer o no creer, el si existe, como lo decíamos desde el principio, ¿no? El si existe o no existe, ya va más allá de este razonamiento, ¿no? Lo haces en ocasiones justamente por la fe, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, y justamente también cuando se preguntaba, ¿no? San Agustín acerca de la existencia de estas tres personas de Dios y cómo él lo podía razonar y cómo lo podía entender. Y en ese momento él estaba en la playa y vio como un niño pequeño de aproximadamente 3 4 años, estaba ahí en la playa, en la arena, y estaba haciendo un hoyito. De repente el niño, después de haber hecho el hoyito con su dedo, se levanta y recoge agua con sus manitas. Y a San Agustín le llamó la atención y le dijo, oye, ¿qué es lo que haces, niño? Le dice, ¿sabe? Estoy recogiendo el agua para meterla a este hoyo. Y le dijo, pero es que eso no es posible porque justamente es, imagínate toda esa inmensidad dentro de ese hoyito. Y le dijo el niño, pues justamente cuando tú me dices que esto no es posible, tampoco es posible que tú puedas entender justamente este tema
de tres dioses en uno solo, ¿no? Tu mente no, y no es por otra cosa, sino tu mente no llega a encontrar esta explicación, son cosas que tienes que creer justamente por la fe que tienes. Y así es Dios, ¿no? En este caso, igual, o sea, Dios es posiblemente una inmensidad y tal vez la mente humana no tenga justamente esta capacidad de procesamiento para entender justo toda esta inmensidad. O sea, todos lo conocemos y todos sabemos de él, a lo mejor por el mundo, por las maravillas que hay, por las estrellas, por los animales, es más, hasta cómo fuimos creados, pues es justamente una maquinaria muy difícil de entender. Y justamente, ¿no?, de este tema de la creación lo vamos a abordar ahorita que regresemos de unos pequeños comerciales. Regresamos a su programa El Rincón de la Fe y bueno, como pues los sábados estamos hablando de un tema que a lo mejor hasta cierto punto es controversial, ¿no? Bastante controversial y que también le da razón a nuestro programa, puesto que la fe es creer en algo que puede estar arriba, superior a nosotros, y pues sabemos que Dios es justamente esta fuerza, algunos le llaman que es el motor de la vida y que es la expresión más grande que puede haber y que controla todo lo que somos y también lo que seremos. Justamente, pues estábamos hablando de esta gran polémica, si existe o no existe Dios, y pues parte de lo que podemos ver escrito en la Biblia, ¿no? Y de hecho, pues no nada más está en la Biblia, en las Biblias de algunas religiones, sobre todo de las religiones donde se habla acerca de Cristo, ¿no? Las religiones cristianas, también está justamente en este libro de los judíos, donde ellos también hablan justamente de este Dios, ¿no? Porque de hecho las Biblias cristianas, el Antiguo Testamento, pues forman parte de este libro judío, ¿no? Porque recordemos que los católicos y todos los cristianos, todos los que creemos en Cristo, pues vienen justamente de esta rama del judaísmo, ¿no? Sí, totalmente cierto. Y antes de irnos al corte comercial estábamos hablando, bueno, ya estabas tocando el tema de la creación, que es justamente pues la gran pregunta que todo ser humano se ha hecho, la comunidad científica también está buscando la explicación y pues bueno, la explicación más acordada es la del Big Bang, ¿no? Las otras teorías que es un tema extraterrestre y demás cosas, pero aún así, si llegas al final de cada premisa es ¿y quién creó a quién, no? Y dice, sí, es que Dios apareció, ok, Dios apareció, ¿y quién? ¿Cómo es que apareció? Dios. Igual otros hablan de que estamos en un plano multidimensional, que podemos ser un accidente o un error de otra dimensión. Entonces, llegar a esta pregunta de la creación, como tú mencionabas antes de irnos al corte, pues también hace muchísimo debate, ¿no? Sí, 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 son temas demasiado polémicos y temas que posiblemente algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos los hemos preguntado, ¿no? O el tema desde la evolución, ¿no? Justamente el tema de la evolución del hombre, que se menciona que fue a partir del simio, bueno, de una especie de simio, pero si nos ponemos a ver ahora sí la cronología un poquito más atrás, pues realmente venimos de los reptiles, que fue la primera especie que habitó la tierra en el agua. Entonces venimos de los reptiles y ya fuimos evolucionando y creciendo. Sí. Otros dicen que simplemente aparecimos.
Sí, sí, como nos los narran, pues justamente en la Biblia, ¿no? Aparecemos y el hombre fue creado de barro, que de hecho en muchas culturas se habla justamente de esto, ¿no? De que alguien creó justamente al hombre. Algunos hablan de barro, otros hablan de madera, otros, o sea, de maíz, por ejemplo, en el caso de los mayas y los aztecas, pues hablan justamente de esta forma de creación, pero cada uno habla justamente de cómo apareció el hombre, ¿no? Por ejemplo, los griegos también hablan de que ellos, el dios Zeus fue justamente quien creó al hombre, y de hecho el hombre era un juguete para los griegos, ¿no? Era un juguete de Dios y que ellos manipulaban la vida del hombre de acuerdo a lo que ellos querían, ¿no? O sea, son teorías y son creencias que no pueden estar tan fuera de la realidad hasta cierto Sí, punto. lo vemos bueno, en esta película de Perseo, en donde van relatando que los humanos ya no rezaban a los dioses y estos a su vez se estaban debilitando, entonces ya estaban perdiendo fuerza como dioses. Pues lo que narra también parte de la película de Perseo. Pero también podemos notar que estas preguntas existenciales, pues si son mal asesorados o mal informados, pues puede hacer que la gente caiga en ciertos grupos que pueden ser muy radicales y eso Sí. también puede ser algo negativo puesto que van generando otras ideas, otras tendencias y pueden ser peligrosas para ellas mismas como para el entorno. Sí, claro, y en ocasiones, pues hay algunas religiones que no son tan, ahora sí, tan buenas, por así decirlo, en donde pues te piden que llegues hasta cierto punto a los suicidios, o sea, y esto no es nada más de esta época, no ha venido desde hace bastante Sí, es tiempo. que yo no entiendo esa parte, ¿no? O sea, por eso les digo que si están mal orientados pueden ocurrir Ujú, este tipo de ujú, tragedias. Una religión siempre va a buscar que vivas, el bien. y como una religión va a pedir que pues te quites la vida, ¿no? Como que va en contrasentido. Todo esto también por la situación que se mencionaba del fin del mundo. Sí, Se registraron varios casos que varias comunidades de ciertas religiones pues hicieron los suicidios colectivos para ser los primeros en ser salvados en el fin del mundo. sí, y mucho se habla justamente de esta parte y de cómo pues algunos pastores, algunas personas que son los que hacen, por ejemplo, estas dogmas o estas creencias, son justamente quienes pueden ir tomando mal algunos textos y mal encauzar justamente a la religión a la que ellos pertenecen, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, tales son algunos casos, por ejemplo, casos donde también existe abuso por parte de los mismos jerarcas de ciertas iglesias hacia los y las feligreses, ¿no? Que son temas justamente polémicos, ¿no? Justamente por esto, por malentender algunos dogmas que se tienen, ¿no? dentro de esta fe. Y como podemos ver, pues son varias preguntas las que nos llevan justamente a replantearnos nuestras creencias, por eso la que ustedes crean tienen que estar bien informados para que no se bueno, si los llegan a debatir, sepan cómo justamente defenderla, tener estos argumentos, porque preguntas son miles, son Sí, sí, muchísimas sí, las que sí. podemos hacer en estos momentos, inclusive, por ejemplo, los que creen en la reencarnación. Sí. Y es que puedes ya estás reencarnando tu vida. ¿Cómo sabes tú que estás reencarnando la vida? Necesitas que un tercero te lo diga. Tú estás consciente de que estás reencarnando. O también los que creen en este tema de las energías. Yo creo que es como que son un poquito más accesibles en este tema, ¿no? De que la energía positiva con positiva pues siempre va a estar Ujú. acompañando. Lo que hay que eliminar son las energías negativas, que también es algo que la gente cree o no cree, que es en la maldad. Pero dirían por ahí, hasta los filósofos lo comentan, ¿no? Si existe el bien, también tiene que existir el mal, ¿no? Porque no es, eh, pues ahora sí, aceptable que solo haya bien, ¿no? Hay algún tinte
justamente de maldad. De hecho, pues también justamente en la Biblia se habla justo de este personaje, ¿no? Se habla justamente de que existe alguien que está pues también al frente en el lado, ahora sí, el lado oscuro, ¿no? Hablamos de Star Wars, pero también si hay un lado de luz, pues debe haber un lugar de sombras, o sea, siempre, y es más, hasta también en las diferentes culturas, ha habido dioses buenos y ha habido dioses malos, ¿no? Que justamente siempre están en este choque, ¿no? Porque la gente crea en ellos, ¿no? Tanto en el bien como en el mal. Y tal vez, pues también el hombre teniendo justo este libre albedrío, pues puede aceptar las cosas buenas y las cosas, que en ocasiones no todo es malo, ¿no? Como diría la definición del bien común, vas a elegir entre dos bienes el mejor, pero a lo mejor ese bien a ti no te funciona de manera buena, ¿no? Te puede funcionar de manera mala. Y no es que sea algo malo lo que hagas, sino es que para ti no era lo que tú necesitabas en ese momento. Por eso va más del lado de la parte Yo creo mala. que eso también va ligado con las experiencias que tiene la gente, porque hay gente en su día a día que tal vez le ocurre algo y justamente siente ese apoyo espiritual o ese apoyo de alguien que dice, es que si no me hubiera frenado, me hubieran atropellado, ¿no? Algo me jaló, sentí que algo me jaló o que alguien estuvo detrás de mí, y he escuchado muchos testimonios de varias personas que van caminando y dicen, oye, ibas acompañado de alguien, y te dicen, no, yo iba solo, no, sí, yo vi que alguien iba atrás de ti, y no, yo iba solo, no había nadie en la calle. Menciona que es como que el ángel de la guardia que te está cuidando, y también la gente cree más en Dios, no sé si sea bueno o malo, en momentos difíciles. Sí. Y también algo que pide el ser humano es hasta no ver, no creer. Y muchos dicen eso, lo cual puede ser cierto, pero tal vez en algún momento de tristeza, una fuerza te apapacha y pues te ayuda a salir adelante. Y de hecho, ahora sí, ahora que hablas de esto de hasta no ver, no creer, justamente todos dentro de nuestras creencias hemos tenido también esta duda, ¿no? Que la duda, de hecho, esta frase, todos se la atribuyen a uno de los apóstoles, ¿no? A Tomás, a Santo Tomás apóstol, ¿no? Que él, cuando Jesús resucita, no estaba en el momento en el cenáculo donde estaban todos los demás. Cuando él llega le cuentan y él dijo, hasta que no toque las llagas en sus manos, las llagas en las manos de los clavos en sus pies y en el costado, no voy a creer que es el maestro, ¿no? Y cuando se les aparece nuevamente, Jesús le dice, aquí estoy, ven y tócame. Tus dedos, ¿no? Y es justamente la representación de esta duda, ¿no? Que muchos podemos y es una tener. duda válida totalmente, Sí. ¿no? Porque también nos han enseñado a que todo tiene que ser comprobado con el método científico y si no lo ves, no lo tocas, pues es que no puede existir, pero es lo que también está el debate. El oxígeno, el aire, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes envasar o por lo menos no lo puedes sentir entre tus dedos, pero existe y te permite vivir, se hacen los ciclones, entonces también pues, la reflexión que yo creo que podemos concluir de esta plática, pues es que si Dios existe o no existe, pues ya dependerá de la experiencia de vida de cada persona. Sí, y puede, como lo decimos, ¿no? En todas las religiones puedes llamarlo de la forma que tú quieras, pero justamente es este personaje que está encima de ti, por así decirlo, alguien, un ser supremo, un ser que justamente a lo mejor te sorprende cada día con las maravillas que hay, ¿no? Las flores, porque en muchas ocasiones hay flores silvestres que tú dices, bueno, ¿y esta flor de dónde salió? Sí, igual están otros debates, ¿no? De que por qué solamente el planeta Tierra tiene las condiciones de vida para poder hacer, pero también te preguntas, ¿y quién sabe
si en otro planeta también hay vida, pero no es una vida como la de nosotros, una vida de microorganismos. Entonces también te haces la pregunta, ¿qué es vida entonces? ¿Vida es un ser humano? ¿Vida es una mascota? ¿Vida es una planta? Entonces también esas preguntas pues también son interesantes platicarlas, y ustedes igual tienen la oportunidad de comentarnos ahorita en la transmisión qué preguntas existenciales se han hecho, si han encontrado la respuesta, en dónde han encontrado la respuesta, pues sería una gran retroalimentación. Claro, o la famosa pregunta que luego te hacen en las escuelas, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Que creo que es lo más lógico que la mayoría empezamos a pensar, ¿no? Y ahí empieza esta polémica, ajá, si fue primero la gallina, ¿quién trajo esa gallina? Y si fue el huevo, ajá, sí, ¿quién lo puso? Pero después entra la ciencia a decir de que la gallina no es algo natural, fue algo creado, una combinación de. Entonces, primero fue el huevo y después la gallina. Sí, pero justamente es esta polémica, ¿no? que encuentras, y que en muchas ocasiones, desde muy pequeño, cuando empiezan justamente con estas preguntas, esta es la clásica, ¿no? Sí, y un consejo que le daría justamente a los adultos es que dejen a los niños preguntar lo que sea, que no los limiten, no los regañen por hacer preguntas de este tipo existenciales, porque le están también limitando a ellos en su creatividad. Como tú mencionabas, tal vez no estamos desarrollando nuestra capacidad cognitiva para entender lo que es Dios, y si desde pequeños le están diciendo esto es lo que tienes que creer y no cuestiones, pues hay que dejar también que ellos vayan descubriendo cosas nuevas. Y de hecho, por ejemplo, para explicar acerca de temas así difíciles, es más fácil ver qué hay, ¿no? Porque también en ocasiones a nosotros nos dicen, bueno, por ejemplo, ¿quién eres? ¿No? Alejandro, tú dices, por ejemplo, en mi caso, Alejandra o Enrique. Ajá, pero ¿quién eres? O sea, y a lo mejor podemos explicar quiénes somos a través de lo que hacemos, de cómo nos comportamos, de nuestras actitudes, y así es más fácil explicar quiénes somos, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del Rincón de la Fe. No olviden compartir y también pues dejarnos algún mensajito o mandarnos un inbox para ver qué otros temas quieren que abordemos en este su programa. Y pues ya estamos llegando al final de este programa. Esperemos les haya gustado. Si tienen alguna pregunta más, quieren que abundemos un poco más acerca de este tema, pues claro que lo vamos a hacer. Pues muchas gracias a Daniel de Julián en los controles. Gracias, Quique, por retomar este programa. Gracias a ti, Ale, y pues los invitamos a que no se pierdan la barra programática que tenemos aquí para ustedes en Única Canal Digital, y visiten el portal de www.revistaunica.com.mx.